En el último año ha aumentado significativamente los ciberataques. De hecho, también hemos tenido ataques a distintos organismos del Estado. De hecho, hace algunos días nos enteramos de un ciberataque a la Dinasia que incluso terminó con la publicación del número de celular del presidente de la República, Yamandu Orsi. Ahora también, ¿qué hay detrás, por ejemplo, de las amenazas de bomba que hemos recibido en estos últimos días en distintos institutos importantes de nuestro país? De todo esto estaremos hablando hoy con dos especialistas. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Adobe. En estos últimos días han habido en algunos centros comerciales algunas amenazas de bomba, un artefacto explosivo. Han habido también en algunos liceos alguna situación similar. Este tipo de investigaciones, por lo que significa, tiene su tiempo. Y que en ese proceso nosotros tenemos que cuidar determinadas garantías para obtener los elementos materiales y ponerlo a disposición de la Fiscalía para que pueda actuar en consecuencia en la identificación de él o los autores que pueden haber estado realizando este tipo de situaciones. Todas las hipótesis se están investigando, todas las hipótesis están manejándose y la policía está en plena alerta. Se detectó una nueva filtración en un organismo del Estado. En este caso se trata de la Dirección Nacional de Migración y los datos tomados son de 14.900 solicitantes de visa a nuestro país. En su mayoría son ciudadanos cubanos y pakistaníes. Hay elementos, sobre todo cuando la tecnología no es usada, digamos, para el bien público, que uno a veces lo corre mucho de atrás. Digamos, el costo de estar por delante es alto en materia de recursos. Pero ¿cuáles son los riesgos que hoy tenemos? Por ejemplo, las luces encendidas ahí. Y tenemos problemas en el Estado. ¿En el Estado? Y sí tenemos problemas porque, por ejemplo, todavía tenemos algunos sistemas del Estado que están trabajando con una tecnología muy vieja. Bueno, vaya si será un tema importante ¿no? El de los ciberdelitos, ciberdelincuencia, la seguridad informática. Usted, por ejemplo, cuando llena un formulario, ¿tiene en cuenta dónde está poniendo sus datos? ¿Sabe qué pasa con sus datos, por ejemplo? Ese es un tema importantísimo, la venta de datos, qué es lo que pasa. Piden rescate, como si fuera una persona. A veces, para recuperar información, hay mucho para hablar. Tengo dos especialistas aquí en el Living para conversar de eso. Uno, un amigo de esta casa, que ya lo hemos invitado un montón de veces, siempre es un gusto charlar con él. Robert Parrado, psicólogo licenciado en Seguridad Pública, comisario mayor retirado con más de 30 años de experiencia. Robert, como siempre, un gustazo tenerte por acá. Un gusto para mí también. Bueno, y también Danilo Espino, otro amigo. Nunca habías venido por acá, Danilo, ¿no? No, por acá, por Lado B, no. Ingeniero, bueno, experto también en seguridad informática. ¿Cómo andas, Danilo? ¿Bien? Todo bien, un gusto muchas tenerte por gracias acá. por la Bueno, ¿cómo han visto esto de las amenazas, por ejemplo, que hemos recibido en estos últimos días? Llamó la atención, arrancamos con la de los shopping. Sí. Que digo que de alguna manera es un lugar que tiene ya particularidades y complejidades importantes. Digo, dentro de la estructura de seguridad de los shopping hay empresas de seguridad. Ajá. Y eventualmente ante un hecho de esa naturaleza llamar a las autoridades y eso genera una movida. No es lo mismo que ir a tu casa, a mi casa, a la casa de Danilo. Y hay algo extraño acá, que es lo que ves diferente de ayer a hoy. Ahí es una montaña de gente y hay que también tomar en cuenta las horas. ¿Y cómo funciona eso? Se entera la policía va a mandar efectivos sin duda, pero se despliega bomberos. Ajá. Y bomberos ingresa con su expertise en esta materia, no específicamente en artefactos explosivos, sino esa mirada de crisis, de situaciones complejas en esta materia. Si no encuentran nada extraordinario, que ahí hay que ponerlo entre comillas y verificar que es extraordinario, que puede ser una caja de zapatos con 2 cilindros adentro, algunos cables y capaz que un reloj que haga tic-tac, ya está, suficiente. Para pensar que puede haber algo. Ahí hay que llamar a la unidad de explosivos del Ejército Nacional, que ahí hay un problemita histórico de siempre. Ajá, claro. ¿Dónde está la unidad de explosivos? ¿Tiene que estar en defensa o tiene que estar en interior? Cuando en la policía hay gente muy bien formada, incluso en el exterior, que hoy se encuentran retirados, pero que tienen una experiencia enorme. Eso implica que le tenés que prestar mucha atención, es nada menos que un shopping. La cantidad de gente. Después pasó en otro. Hubo otra amenaza más y después la última fue la que más llamó la atención por el contenido, la de las facultades. Ajá. Y ahí ves otra particularidad. Ahí tenés que, lo mismo que en el shopping, evacuar.
Y vos decís, tenemos protocolo de evacuación. Yo miraba que se quedaron afuera muchos que recién venían y otros que salieron se quedaron a esperar a ver qué hacían. Y el rumor, el último mail había dicho que iba a haber una masacre y aparentemente dijeron que estaba adentro. Eso generó, pero una cuestión terrible. Y uno como estudiante de Derecho, después veterano, varios compañeros están planteando algunos temores, pero ya más personales, como estás en clase y no sabes si esto puede llegar a pasar. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué tenemos en Uruguay para esto? ¿Cómo estamos preparados? Y te la dejo picando, así entra Danilo y después la profundizamos. ¿Algo de esto pasó alguna vez? Opa, bien, buen gancho metiste ahí. Sí, ¿viste? Son años. Ahora bueno, maneja los tiempos, Roberto, es un fenómeno. Danilo, ¿es difícil saber quiénes pueden estar detrás de esto, por ejemplo, de las amenazas? Yo diría, es relativamente difícil. Relativamente difícil hasta ahí nomás. O sea, lo hablábamos recién, de que se puede identificar una determinada IP, de dónde vino desde qué IP vino ese mail. A partir de esa información se puede hacer una geolocalización más o menos precisa, no específica en qué apartamento, casa, lo que sea que estaba, pero más o menos se podría llegar a geolocalizar a partir de cierta información que se puede obtener, ya sea desde Antel, desde cualquier proveedor que desde donde haya salido. Ahora, concretamente yo me voy a basar un poco en la experiencia mía de haber estado un tiempo en la Facultad de Ingeniería como soporte informático, tratando con estudiantes. Me da más la sensación como que hay alguien con mucho tiempo libre. No sé. ¿Más broma esto te parece que es? Sí, una cosa, alguien con demasiado... Yo no lo tomaría tan en serio. Me puedo equivocar, me puede caer el tema del cuentito del pastor mentiroso y después que esto realmente sea serio, pero yo siento como que hay muchos indicios que me dan a broma. ¿Por qué? Se han filtrado muchas imágenes de influencers asociados a ciberatacante. Las imágenes que se compartieron en ese mail me parece que son genéricas, se pueden obtener en internet con una búsqueda muy sencilla del grupo 704 que estaba asociado. Es decir, me da más a algo asociado a redes sociales, a redes concretas del estilo Reddit, que por lo general están con estas movidas de hacer bromas de mal gusto, que algo serio. Sumado a que hay mucho adolescente que está en estas movidas que la verdad a mí me da bastante pena, pero yo sinceramente esto en particular no lo tomo muy en serio. Robert, vuelvo contigo ahí que la dejaste picando. A ver. Sí, ¿vos te acordás del Guasón, la película? Sí, claro. ¿Sí? Paysandú, ¿sabés dónde está? Sí. Perfecto. Por ahí pasó algo hace unos 10, 12 años de una persona que dijo que iba a ir a un centro educativo y iba a disparar. Lo disparó la película. Sus historias, sus características, no las conozco, pero sí obliga a quien gestiona, no importa el color, en el momento que estás gestionando, sos titular de todas las decisiones. Fue hasta ese centro educativo, pero era un sábado, y ese centro educativo estaba cerrado. Igual hizo un par de disparos hacia, si no me equivoco, fue un centro asistencial. ¿Hay personas como esas? Sí puede haber. Claro, si mirás genéricamente Estados Unidos y ves las características que pueden tener, bueno, ahí te entra terrible movida. Pueden haber sido víctimas de acoso estudiantil, pueden tener historias que hayan perturbado su forma de entender y de codificar el mundo. Para no etiquetar, pero es muy grande la población que puede llegar a ser captada incluso desde otros lares, hasta fuera del país, con esto que significa la tecnología. Lo que sí me parece importante es pararnos en Uruguay no va a pasar. Yo comparto lo que dice él, puede llegarse al perfil de que capaz que era un bromista. Es como la llamada que se hacía históricamente. Lo vemos en Los Simpsons, cuando llaman al boliche que es asiduo Homero. Pero vos lo que tenés que pensar es, ¿estamos preparados para situaciones como estas? Uruguay tiene las herramientas como para
no para investigar, para responder ante eso. Una pregunta sencilla también. ¿Tienen planos de este local ustedes? De todo lo que significa TV Ciudad, ¿no? Sí, del edificio. De todo el edificio, dónde están las instalaciones, dónde están las autoridades, dónde están los periodistas, dónde está esto, dónde está aquello. Si hubiera una toma de rehenes acá, ¿quién vendría? Tirá. Bueno, pero debería venir la policía. Claro, pero ¿de la policía quién? Y Lo primero que se tiene en la cabeza es la republicana. No me digas que no. sí. Porque pensás que es lo más... Sí, y sí, está bien. Pero ya nos pasó en el barrio de los judíos, como lo llamamos todos los uruguayos. Y vos decís... Pero vos decís que la republicana no No, que venga está bien. Sí. Yo aspiro a que se tenga, por ejemplo, una unidad especializada para no solo los negociadores, sino tener una unidad especializada que a mí me permita tener certeza de que si es en TV Ciudad, en el Banco República o en un centro educativo, yo tenga una mirada de qué tengo adentro para ver cómo funcionar. Y eso tendría que tener un registro en algún lugar como para poder revisar. ¿Y por qué no lo tenemos? Y porque en Uruguay nunca pasó. Pero vos decís que eso no lo tenemos hoy, que mañana pasa algo de eso y siempre acudimos a la republicana porque es la referencia que es la tenemos. referencia más... a mí no me gusta cuando le dicen la más profesional, porque profesional es bombero, caminera... Pero es verdad que es una escuchado. referencia que está siempre, ¿no? Cuando Está pensamos siempre en algo cuando grave, pasa la algo... republicana, claro. Claro, porque es cuando el ciudadano no puede, llama a la policía, cuando la policía no puede, llama al SWAT. ¿Te acordás la serie de aquella? Bueno, acá más o menos lo mismo. Sí. O sea, acá tenés una fuerza que restablece el orden después del hiperdesorden. Pero ha mutado y quizás haya que tener no solo la respuesta a esa, sino integrada con miradas técnicas. Vos precisás tener perfiladores, precisás tener... Negociadores no solo, también hay, pero... Negociadores tenés, pero a mi criterio el negociador debería tener un enfoque... Que además acá en Uruguay el modelo que nos enseñan casi que no se aplica. Porque tenés que tener, por ejemplo, psicólogos, distintos anillos, donde esté la justicia, y vos lo has visto. Por ir al ejemplo más claro, que es el del barrio Reos, el abogado defensor, el fiscal, iba cualquiera estaba ahí. Entonces vos decís, no, a vos te toca estar en aquel anillo, a vos en aquel anillo, y eso se llama manejo de situaciones críticas. Lo di desde mi primer grado hasta el último que me fui y era exactamente el mismo material. O sea, eso es base. Pero con esto que quiero decir, que hay que profesionalizar y tener, vale para negro, se lo regalamos como idea. Él debería tener un equipo que esté adelante de las situaciones que están enfrentando en el mundo y que Uruguay no es ajeno. Cruzar el Río de la Plata y tuvimos la AMIA, por nombrar uno. ¿Tá? ¿Qué cosas tenemos que tener para eso? ¿Estamos preparados? La conferencia fue buena del director de la policía, fue correcta, pero nos están faltando cosas. Y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, vos estás gestionando, vos sos el que tenés. Entonces, si me decís, ¿tenemos? No tenemos lo que uno esperaría. Esto lo dice Robert Parrado y lo pueden decir unos cuantos más. Y te lo cierro con esto. A ver. 2000, ¿te acordás de los asesinatos de los enfermeros en la salud? Sí, que fue claro. terrible movida. Un año antes, un amigo que a veces integramos equipos en estos temas, escribió algo sobre los ángeles de la muerte en la salud. Fue interés de él. Menos de un año antes que pasara, salvo que él hubiese tenido algo que ver, quiere decir que lo estudió, lo trabajó, Agustín Romano, un licenciado en psicología. Con Leo Mendiondo, el tema maras, pandillas, bla, bla, bla. Hace 15 años que venimos hablando de ojo con los centros educativos. Pero parece que los centros educativos nunca van a entrar armas, nunca va a pasar nada, siempre se cuestionó. Y te hablo de la era de Stirling, que hicimos un estudio donde ya decíamos que de primaria había gente consumiendo marihuana. Y primaria puso el grito en el cielo, esto no puede estar pasando. Sí, se llegaban a primero ya con el consumo de liceo. Entonces, hay cosas para hacer que lamentablemente se quedan viviendo en el nudo. Me escuchaste 1000 veces decir, se les cortó el hilo, agarran el ovillo, buscan el otro pedazo, le hacen un nudo y se quedan a vivir ahí. Ya tendríamos que tener antecedentes de todo lo que se trabajó. ¿Están? ¿Los tiene la policía? ¿Hace consultas? Falta y falta.
tenemos que ser mejores. Yo aspiro a eso, digo, capaz que hay gente que no piensa igual. Danilo, ¿qué pasa con los ciberataques, ¿no? En estos últimos tiempos hemos visto distintos ataques a organismos del Estado, por ejemplo. ¿Cómo estamos parados allí? Bueno, ahí lo que tenemos es lo que hablaba el otro día, justo lo estaba escuchando a Silvia Nane, sí, el martes. Sí, estuvo acá hablando de eso justo. Sí. Y yo la escuchaba y era como que me estaba escuchando a mí mismo. La situación es tal cual ella la planteó. Es decir, hay un muy buen equipo profesional en AGESIC, en el CERTUI, que son las dos áreas que se ocupan de este tema ciberataques. Lo que pasa es que hay una heterogeneidad de realidades en el Estado. Cada uno de los organismos prioriza, como le parezca, el tema de gestión informática y en particular ciberseguridad. El CERTUI y AGESIC hace ciertas recomendaciones que han hecho, por ejemplo, que a nivel de ciberseguridad el Estado uruguayo esté muy bien rankeado, pero claro, hacia adentro esas recomendaciones de seguridad a veces no se aplican del todo bien o no se aplican directamente. O reaccionamos a partir de determinados episodios. Por ejemplo, lo que sucedió con los pasaportes hace algo así como 2 años. Estamos hablando de casi 50.000 pasaportes, ¿no? Que no se sabe qué pasó con esa información. 50.000, uno. ¿No? Ahí va, ahí está. Ese ataque, que finalmente después de lo que investigó el CERTUI, porque hizo un análisis forense, hizo un informe post-mortem muy prolijo y profundo, lo que determinó es que no hubo un tal ataque, sino que hubo un acceso a partir de un determinado punto de acceso que era legal, por llamarle de alguna forma. Entonces, lo que se planteó era, bueno, que había algunas cuestiones de registro del acceso que no estaban del todo bien implementadas, y bueno, a partir de eso el CERTUI hizo las recomendaciones posteriores y bueno, entiendo que después se aplicaron. Evidentemente, después de que me quemo con leche, veo la vaca y lloro. Y bueno, ese tipo de situaciones yo creo que suceden en otros organismos. Por ejemplo, vamos al caso más reciente, lo que sucedió en Migraciones, que surgieron 15.000 solicitudes de visa y quedaron públicas en un foro de hackers. Yo estuve analizando esos archivos, estuve analizando las fechas, más allá de que esas fechas de cuándo se recibieron esos archivos y demás, esa metadata de los archivos se puede modificar muy fácilmente. Entiendo que a veces por una cuestión de querer ser el primero en figurar, simplemente agarro los archivos y los mando directamente. Yo lo que entiendo, lo que puedo suponer es que alguien brindó el acceso que se tenía a Migraciones, a la infraestructura de Migraciones, a la infraestructura nuevamente de la Dirección Nacional de Identificación Civil, y desde ahí empezó a bajar. Estamos hablando de que las fechas de descarga de esos archivos estaban entre el lunes al mediodía y el martes al mediodía tarde, una cosa así. Estamos hablando de información, para que la gente lo tenga claro, que se termina publicando, que se hace pública. Exacto. Era un archivo zip que tenía 12.000 PDFs que tenían la información de migrantes que solicitaban la visa, nombre, apellido, cédula, creo que también cédula, porque eran migrantes que ya habían solicitado la cédula cuando llegan, motivo de por qué habían venido, motivo de solicitud de la visa y bueno, si la visa había sido tramitada o había sido validada o no. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Porque yo un poco recién lo decía, muchas veces se utiliza la información como poder, se pide rescate, ¿no? Se termina negociando, se pide dinero a cambio. En ese sentido recomiendo una nota de Brecha de la semana pasada de Enrique Amestoy, que habla mucho de este tema también. Pero ¿qué objetivo puede llegar a tener esto de robar información, datos personales y después publicarlos? Hay múltiples motivos. Como vos bien decís, a veces hay una motivación económica, a veces hay una motivación política, a veces hay una motivación simplemente de ego, de decir, yo puedo entrar acá
Es más... Es como de demostrar poder, digamos. Es claro. decir, yo puedo entrarte a este organismo y te robo la información y... Exacto. Es más o menos muestro que estás expuesto, por ejemplo. Exacto. Es más o menos lo que planteaban y no tan planteaban los que hicieron el supuesto hackeo a la Dinasia. Claro. Que más allá de que en ese defacing, ese cambio de imagen, de ese cambio de cara que tuvo la página de la Dinasia, se hablaba de que los políticos eran todos corruptos, etcétera. Cuando uno ve el posteo que hay en ese foro de hackers, porque fue en el mismo foro que se publicaron todas estas informaciones, lo que dice es simplemente que lo hicieron por diversión. Es más, hay un grupo en particular, uno de los integrantes de ese grupo de hackers que se atribuye en este ataque, que es un hacker medianamente conocido dentro de la comunidad, y bueno, dice que eso lo hizo por diversión y después hizo un segundo hackeo, que lo estábamos mencionando fuera de aire, que, a ver, todos los dominios, cuando uno accede a una página web, uno accede a una, por ejemplo, tvciudad.com.uy, ¿no? tvciudad.uy, perdón. Ese dominio uno lo tiene que registrar para poder luego asociarlo a una determinada dirección IP, que es la dirección real de una máquina, y bueno, hacer todo el tramiteo. Por diversión accedieron a la infraestructura de GESIC, registraron algunos dominios, por ejemplo, a gesic-domada.gu.uy, para divertirse, decían a ellos mismos. Y había algunos datos que a mí me llamaron un poquitito la atención y que, bueno, me dan la sensación también de que vienen por el mismo lado, de que alguien brindó acceso. Es una sospecha que habría que también trabajar con más datos, si efectivamente es. Porque el registro estaba asociado a el Sistema Nacional de Identificación Civil, si no me equivoco por las siglas, que es el que tiene toda la información de las personas, justamente de donde aparecieron, por ejemplo, las imágenes de Yamandu Orsi y del director de GESIC en ese defacing de la Dinasia. Y bueno, ese mail, que es un mail asociado al Ministerio del Interior, es el que habría registrado esos dominios. Entonces, yo lo que entiendo, a partir de esa información, me puedo estar equivocando, es una sospecha a partir de información parcial, obviamente, es que alguien filtró ese punto de acceso y a partir de ese punto de acceso hizo una escala de privilegios y, bueno, empezó a hacer todo esto. Ahora, Robert, vos sabés muy bien que el delito ha ido evolucionando, ¿no? Sí. Antes del cuento del tío, hoy podemos decir que están estas estafas electrónicas, y yo no sé hasta qué punto, y le pregunto a los dos también, ¿no? ¿Viste cuando te piden llenar formularios en internet, llenar tus datos? ¿Hasta qué punto la población tiene en cuenta esta situación? Si no hace falta quizás más educación informática, hablar un poquito más, ya no es llamar por teléfono, encajar un verso, sacar plata o robar un monedero o una cartera, más allá de que sigue pasando. O sea, hay una evolución. Yo creo que sí, y además tiene que ver con factores fundamentalmente de nuestra propia evolución como persona, en las distintas etapas que nos vamos manejando. Niños, niñas, es un tema, adolescentes es otro. Vayamos al adulto mayor, a la persona que ya tiene sus años y que de repente es muy bueno que viva sola, pero que también tenemos que acompañarlo. Ahí te entra la familia para empezar. Ajá. A las familias no llega información como la que manejás vos, o yo que estando en Facultad ahora de Derecho hay una materia que no la tuve que recursar, volver atrás. Ajá. La odié al principio, por suerte es un crack el profe. Ya las tengo aprobadas, o sea, no pasa nada. No es que le esté mandando un cariño. No está pegando presión, claro. Pero a lo que voy es derecho informático. Vos sabés que todo lo que aprendí, yo se lo decía a Danilo, de lo que es ese mundo que está en el aire, navega, es invisible y cómo se mueve. Yo siempre digo, en mi caso soy nivel Nutella. O sea, en esto uno se siente con total agilidad. Antes de darle enter o aceptar, es como que te viene una duda gigantesca que nos pasa a todos. Claro. Entonces, siempre tenés como una reserva en algo que él haría enseguida. Vos capaz que estuviste 2 días preguntando para ver si lo haces o no lo haces. Pero son cuestiones básicas hasta de poner el número de la tarjeta en un lugar o decir, bueno, ¿dónde voy a meter el número? Sí, en una empresa del exterior te da cosita. Un juego para los gurises, ay, muchachos, ¿esto dónde va? ¿Cómo va? Y después cuando ves,
ya quedó todo pronto para que alguien dé de nuevo enter y compre, o sea, mi hijo, por ejemplo. Pero lo que sí creo que hay que empezar a tener algo que es un reclamo constante, que se viene haciendo hace unos cuantos años por algunos, entre otros me sumo, que es, debería haber mucha más información pública diseñada a los efectos, junto con otras, no hay duda, a lo largo de las jornadas en los medios masivos de comunicación, desde las redes a tele, radio, no solo decirnos quién es el gerente, que nos cuente sobre temas que los vemos, digo, pero cuando hay dengue, cuando tenemos el COVID, pero que nos dé un poquito más de herramienta, que no sea el mismo banco el que te diga, no le vamos a pedir tal cosa. Vos decís, bueno, qué bien, pero si no tengo a alguien que me esté apoyando en el momento, un secuestro, ese que te hacen por teléfono, tienen que haber mínimo contraseñas humanas para entender si a un hijo no le responde la persona con la contraseña que la familia manejó, vos ya ahí tenés una reserva, pero hay mucho más habilidad para generar nuevas estafas, que yo creo que de alguna manera, en el caso tuyo, Danilo, están apareciendo montañas. Y eso lastima, y lastima mucho, pues mucha plata que se va. Mirá que hay gente que te llama para decirle que le llevaron. ¿Y por qué lo tenía en la casa? Es lo primero que te preguntan. Y pues tenía ganas de tenerlo en la casa y con esa edad creyó que siempre la plata era tenía que verla, tenía que tenerla ahí contante y sonante, pero tenemos que empezar a entender esas realidades que van mucho más allá de lo clásico. Yo coincido con lo que vos decías de que hay un cierto analfabetismo digital a nivel poblacional general. También en lo que vos decías de que hay algunos bancos que se han interiorizado en hacer campañas, ha sido algo positivo. Me consta que desde el lado de AGESIC se han hecho campañas de tratamiento de datos y demás, pero evidentemente no alcanza. No alcanza. Para llegar a toda la población, digo. Está clarísimo. Por eso es que también estos espacios están buenísimos, porque se puede llegar a un espacio de población mucho más amplio. Me voy a autorreferenciar. En otro espacio traté de hacer un ejemplo justamente con lo que vos decías de los formularios. Tomé el sitio de un canal, lo copié en 5 minutos y agregué un formulario de Google diciendo, bueno, ingrese aquí y entre en el sorteo de X cosa, ¿no? Y justamente porque uno está viendo que la página parece la de un sitio que uno confía, empieza a cargar. Bueno, también lo que ha sucedido también con otro tipo de estafas que no implican una estafa en sí misma en el momento, pero sí a posteriori, que es lo que ha sucedido con fake news, emulando la página de un medio de información. De un medio de información, usando imágenes imágenes generadas por inteligencia artificial y texto generado por inteligencia artificial diciendo que uno puede ganar miles de dólares dejando dinero en un determinado lado. Incluso, Danilo, han utilizado imágenes de comunicadores, ¿no? De capturas famosos de aquí mismo. Algunos que están internados y les piden plata, esos han pasado. O inclusive, vos decías claramente el tema de las llamadas. Las llamadas todavía siguen siendo un modelo de estafa que no es directa, pero sí en 2 pasos se termina generando una estafa aún mayor. Alguno de los que está del otro lado les debe haber llegado alguna vez alguna llamada diciendo: soy de Antel, estamos haciendo un tema con WhatsApp, está por perder la clave, su usuario, necesito que me diga cuál es la clave que va a llegarle en tal momento. Uno le pasan la clave y después dice, perdió, al momento siguiente lo cortan y inmediatamente pierde todo su acceso a WhatsApp, y a todos sus contactos les empiezan a llegar mensajes diciendo: hola, soy fulanito, perdí la tarjeta, ¿me podrás depositar tanto dinero a tal cuenta de Mercado Pago, por decir algo? Y ese tipo de cosas suceden. Entonces, ¿qué es la recomendación que le hacemos a la gente? Contraseñas nunca a nadie. Esa es una buena recomendación. Yo te iba a pedir ahora, ¿no? Justamente que dieras algunos consejos. Contraseñas jamás compartir, primero que nada. Jamás. Pero de nada. A mí se me ríen a veces en la vida diaria, porque tengo algunos
algunos tics que me he generado a partir de trabajar tanto tiempo en soporte al usuario. Entonces, por ejemplo, uno está ingresando la contraseña y yo me doy media vuelta. Giro de 180 grados. Para no mirar. Para directamente no mirar. Y no comprometer a la persona y no comprometerme a mí de decir, bueno, tuve acceso a determinada contraseña. Viste qué interesante, ¿no? Porque él lo que plantea es su don de gente, en el sentido, él sabe que la sabe. Nadie sabe que él la sabe. ¿Entendés? Y es como que, ponele que la vio, pero ponele que la viste, ponele que la viste. Te tendrías que acercar con lo que estás planteando y se lo dice, ¿eh? Decir, mirá, lamentablemente la vi, pone otra, pues justo giré y vi bien. Sí. Bueno, es increíble, pero eso es lo que hay que hacer. Me ha sucedido y he solicitado al usuario directamente que cambie. ¿No? Claro. Ese paso lo he tomado. ¿Viste? Ahora, ¿y cómo se identifica, Danilo? Porque decimos esto, ¿no? De no llenar datos en cualquier página. Este ejemplo que pusiste vos de copiar la página de un canal y viste cómo empezaba la gente, porque había sido engañado, se había equivocado y había empezado a llenar datos. ¿Cómo identificar un sitio seguro? Bueno, primera cosa, revisar la URL de donde uno está ingresando. Eso, por ejemplo, yo lo estaba haciendo dentro de mi servidor, entonces la URL era la URL de mi sitio web. Entonces, lo primero es revisar eso. Hay un detalle interesante que lo aprendí hace poco, que vos lo recontra sabés, que tiene esto, ¿no? La URL, en realidad, sería un número. Vos llegás, por lo que aprendí, ¿no? Corregime, si no. Vos tenés www, bla, bla, y llegás ahí. Si no, sería un número. Exacto, que es imposible que vos te acuerdes. Claro. Entonces, yo, desde el no saber, desde mi nivel nutria, lo que uno hace es leer un poco más para encontrar esos errores que puede tener, que vos lo miraste a golpe de vista, a vos te llegó la información que ya tenías acá y la das por cierta. Vos decís que mirando el URL te das cuenta si tiene hasta una letra a veces. A veces lo que sucede es, por ejemplo, ha sucedido con mails que llegan con bro.gov.com.uy y la O es un 0. Ese tipo de situaciones que han sucedido, sobre todo en correos electrónicos, nada, hay que estar siempre atento. Últimamente no sucede tanto, porque ya los diferentes servicios de correo, sobre todo Gmail, que es el que más se usa últimamente, no te permite poder recibir correos con una URL diferente a la que a la que origina, ¿no? Pero sí han sucedido mails que simulan ser de determinada institución financiera y cuando uno revisa de dónde viene de hotmail.com. Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que estar siempre alerta y no caer en... necesito tu número de tarjeta, no. Jamás. Jamás. Nunca compartir datos. E inclusive, a ver, yo tengo una discusión bastante intensa sobre el tema de llenar formularios así a diestra y siniestra. Me gusta, pero toca hacer una pausa. Sí. ¿Lo hablamos después de la pausa? Sí, ¿Le parece? Claro. Y yo tengo una preguntita para él. Bueno, tremenda venta, pausa. Seguimos acá a los dos de la pantalla televisiva. Aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad con Robert Parrado, Danilo Espino. Quedó pendiente una discusión que tiene Danilo con su gente y una pregunta de Robert Parrado. ¿Qué pasa con los formularios, Danilo? No, es más que una discusión con mi gente, es un cuestionamiento interno que me hago de si debemos llenar formularios así a diestra y siniestra, por más tentador que sea un determinado premio. Porque no sabemos cómo están guardadas esas bases de datos. Según lo que dice la organización que está, el sistema que, no recuerdo ahora cuál es la dirección que está encargada del tema de datos, de base de datos, dice que todas las bases de datos deben estar registradas de forma clara, que debe decir de quién es el originario, porque hay determinada información sensible que no se puede almacenar así de forma gratuita.
nosotros estamos compartiendo mucha información así y no sabemos a quién se la estamos dando. Más allá de estos datos, también se los estamos dando a redes sociales y demás. Claro. Pero ahí corren otras cuestiones más... Cables submarinos. No, es que ni siquiera, en cualquier lugar. Ni siquiera se está almacenando acá. No, claro. Por eso te digo, entonces, está en un lugar que está circulando. No sabes. ¿Tu pregunta, Robert, cuál era? No, que me parece re bueno porque vinculé automáticamente a lo que uno plantea en estos temas. Uno decía, bueno, ¿no será necesario empezar a pensar en familia, en los centros educativos, el tema de seguridad? ¿No será bueno poner en primaria, secundaria? Habría que pensar curricularmente, con lo básico, con lo elemental, como para decir, genero protección que me viene bien a mí como familia, pero también le estás dando herramientas para evitar situaciones que son conflictos después, porque con los gurises y en definitiva hasta con trastornos que se pueden generar a nivel familia. En este momento, respondiendo a tu pregunta, mi sensación, sí, mi opinión es que sí, se necesita. Me parece complejo, pero... Lo que no sé, porque me parece que pensamos en ciberseguridad, lo segundo que pensamos es en Plan Ceibal. Sí. Entonces, yo desconozco si hoy por hoy el Plan Ceibal tiene algún programa, en ese área. Si no lo hay, 1 más 1 es 2. Es por ahí. Y hay que hacerlo, sí. Robert, Danilo, un gustazo tenerlos como siempre por acá. Igualmente. Gracias por la charla. ¿La seguimos en otro momento? Y sí, cómo no. ¿Les parece? Si te vamos a Nada te ponen en planilla, cabrón. Sí, ya sos uno más del equipo. Gracias. Volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.